Yo entonces invito al profe Pedro para que haga su siguiente presentación que tiene que ver con el antisublime de Colonial en el cine de Marta Rodríguez, agradeciéndole mucho a Marcel y a Fabricio. Y por supuesto, al final de la presentación de Pedro, que creo que le apunta también a varios de estas conversaciones, podemos seguir con la conversa. Profe Pedro, gracias por poner su palabra también hoy. Buenas tardes para todos y todas las presentes a el octavo Seminario Internacional de Estudios Artísticos, tejiendo redes de intercambio y colaboración. Para mí es un gusto presentar al maestro Pedro Pablo Gómez Moreno para el cierre de esta jornada de hoy, 29 de noviembre. El maestro Pedro Pablo es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Docente titular en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde ejerce cátedra en artes plásticas y visuales y en el doctorado en estudios artísticos. Asimismo, dirige el grupo de investigación Poiesis 21. Entre sus publicaciones se encuentran los libros El surrealismo, Pensamiento del objeto y construcción de mundos, Avatares de la investigación, Creación, 100 trabajos de grado en artes plásticas y visuales, Arte y etnografía, la investigación en arte y el arte como investigación, Agenciamientos musicoplásticos, estéticas y opción de colonial, estéticas fronterizas, diferencia colonial y opción estética de colonial, reconstitución estética de colonial, en coautoría con Walter Miñolo, todos del Fondo de Publicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su actividad artística incluye exposiciones individuales y colectivas. Es director de Calle 14, revista de investigación en el campo del arte. Actualmente coordinador del doctorado en estudios artísticos y editor de la revista Estudios Artísticos, revista de investigación creadora. El título de la ponencia del maestro Pedro Pablo de la conferencia se llama El anti-sublime decolonial en el cine de Marta Rodríguez. Maestro Pedro Pablo, bienvenido. Va a ser una presentación como en una especie de escenas, pequeñas escenas sobre lo antisublime. Entonces, creo que, creo que está. Ahora sí va a empezar, que estaba en la última diapositiva. Entonces, la idea, digamos, voy a retomar que una de las hipótesis de mi trabajo ha sido como decir que las prácticas decoloniales hacen dos cosas. Uno es mostrar cómo funciona la colonialidad y segundo, pues mirar si hay prácticas decoloniales que que son respuestas a la colonialidad, ¿no? Mostrar cómo funciona la colonialidad ya es un gran avance, como decía ayer Olver, ¿no? Es decir, el darse cuenta cómo funciona la colonialidad sería lo primero, ¿no? Pero mostrar que hay respuestas es algo también muy interesante. Y en el arte, en las prácticas artísticas, se podría analizar las dos cosas, ¿no? Cómo funciona y cuáles son las respuestas. Entonces, teniendo eso como hipótesis, tendríamos aquí un primer apartado de qué sería eso de lo antisublime de colonial. En el 2010, cuando organizamos la primera exposición, también publicamos un libro que se llamó Estéticas decoloniales, y en ese libro participó Madina Tostlanova, que es una pensadora también del grupo de las estéticas decoloniales que ella vive en Rusia, es filósofa y ha escrito bastante sobre qué es
el pensamiento fronterizo, y ella fue que planteó como este término, el antisublime decolonial, y quedó como por ahí. En estos días estaba revisando, dije, esta es una categoría bien interesante. Entonces, ¿cómo mostrar quizá que las prácticas decoloniales podrían ser pensadas como un antisublime decolonial, ¿no? Entonces, para acercarnos a eso, tenemos que primero tener en claro qué es lo sublime, y pues que lo sublime kantiano sobre todo, ¿no? Entonces, recordar un poco que para Kant, además de lo bello, está lo sublime. Lo sublime está en la naturaleza y en el arte. Kant lo define como que lo que es absolutamente grande, ¿no? En comparación con lo cual toda otra cosa parecería pequeña. Entonces lo sublime es un poco distinto de lo bello porque eh, tiene un problema con la representación, o sea, la representación de lo infinito, de lo ilimitado. Eh, la belleza está relacionada con la forma de un objeto, mientras que lo sublime implica lo ilimitado. Entonces, se relaciona con la ausencia de forma en un sentido de ilimitación, ¿no? Lo bello es mesura, lo sublime sería desmesura. Kant entonces vincula la belleza al entendimiento y lo sublime a la razón. La razón es la facultad de lo ilimitado, es decir, porque es la facultad de la libertad también, ¿no? Así, el sentimiento de lo bello remite al libre juego del entendimiento y la imaginación, mientras que lo sublime rebasa la imaginación. En cierto modo, dice Eusebi Colomer, le hace violencia. En relación con lo sublime, habría que hablar más bien entonces de conflicto y no de libre juego entre las facultades, ¿no? Entre el entendimiento y la imaginación. Pero lo interesante también es que Kant distingue entre lo sublime matemático y lo sublime dinámico, según suscite en el sentimiento un sentimiento de grandeza desmesurada o desde de potencia desmesurada. Por ejemplo, dice Kant, el cielo estrellado con su gran bóveda es un ejemplo de lo sublime matemático. En cambio, los saltos de agua de un río caudaloso, el estallido de una tormenta o la erupción de un volcán, yo diría también un tsunami, son ejemplo de un sublime dinámico. El ataque de las Torres Gemelas o los bombardeos del ejército israelí a la Franja de Gaza sería también la desmesura de lo sublime en la guerra. Para Kant, entonces, la sublimidad es más propia del espíritu que la siente que de los objetos que la producen. Obviamente sabemos que la estética de Kant está pensada desde el sujeto, ¿no? Por eso es más propia es una experiencia del sujeto y no tanto es que hayan objetos sublimes, ¿no? Obviamente es más el acento, ¿no? No quiere decir que no haya objetos potentes, ¿no? Entonces, los fenómenos grandiosos y majestuosos de la naturaleza producen una impresión de pequeñez, insuficiencia y temor. Lo interesante también es señalar que frente a eso, pues Kant dice, sin embargo, nosotros eh, mostramos frente al temor que nos produce la grandeza de la naturaleza, mostramos nuestra superioridad moral. Es decir, frente a la naturaleza somos superiores, así sea la naturaleza potente, el ser humano, el espíritu, adquiere conciencia de la superioridad moral. Ahora bien, todo este discurso es colonial. ¿Por qué es colonial? Porque ese nosotros del que habla Kant, el espíritu que tiene superioridad moral, a ese nosotros no pertenecemos, nosotros los que estamos acá, la mayoría, él está pensando en el nosotros ilustrado, europeo, blanco, eh, alemán, ¿no? No está pensando en nosotros, él está pensando en una distribución de lo sublime más en Europa y concentrada en Alemania, y en América él no ve sentimiento de lo bello y lo sublime, es decir, nosotros estaríamos por fuera de ese nosotros kantiano que es restrictivo. Entonces, eh, es, ese sería digamos, la primera escena del sublime kantiano. Habría ahora, pasando a otro sublime,
y para esto ya no es Kant, sino Enrique Dussel. O sea, y por un pequeñísimo homenaje a Enrique Dussel que acabó de fallecer hace una semana larga, ¿no? Y ya debemos empezar a hacerle los reconocimientos y los homenajes que se merece por todo su legado. Eh, Enrique Dussel dice más o menos lo siguiente, ¿no? Con referencia a Karl Lewis, dice, en su libro Las metáforas teológicas de Marx, argumenta que la lógica de Hegel es una ontología y al mismo tiempo es una teología, es decir, una ontoteología. La lógica de Hegel dice que muestra el desarrollo de Dios, es decir, del espíritu absoluto. Mientras que la lógica del capital de Marx da como resultado el desarrollo del antidios, es decir, del anticristo, es decir, de Moloch, del fetiche. Y esa es una tesis fuerte de Dussel para interpretar a Marx desde sus metáforas teológicas. Dice Dussel también que frente a Moloch aparece otro ídolo que se llama Mamón, que entonces hay dos fetiches. Eh, la provincia, él dice, tiene derecho a crearse sus propios dioses, pero una vez creados, debe olvidar, como el adorador de los fetiches, de que se trata de dioses salidos de sus manos. Entonces, si Moloch es el dios a quien se le ofrecen vidas en sacrificio, especialmente niños, y si Mamón es el dinero, el fetiche es la obra o producto de las manos del hombre mismo que se ha objetivado en el fetiche su propio poder. Entonces, Dussel explica que Marx tenía competencias tanto económico-filosóficas como teológicas, con base en las cuales muestra una doble inversión, ¿no? Que es interesante tener en cuenta. Dios se convirtió en siervo, mientras que el dinero, en un movimiento contrario, siendo siervo, se transforma en Dios, en fetiche. Entonces dice, leyendo teológicamente, mientras que Cristo se humilló, bajó, el dinero sube y se diviniza. En este sentido, lo finito, el dinero, se vuelve infinito, sublime. Aquí no sería es interesante porque no sería estrictamente una cuestión antropológica, sino más es el fetiche, ¿no? No es el hombre que se vuelve Dios, sino es el capital el que se vuelve Dios, ¿no? Y el capital mismo va a convertir a los trabajadores en parte, va a subsumir, ¿no? Entonces, no es una cuestión simplemente antropológica. En efecto, también dice Dussel, contrario a Nietzsche, podríamos decir que Dios no ha muerto. Muy por el contrario, el capital que es Dios es un Dios bien vivo y para mantenerse con vida exige víctimas humanas. Y ante la gigantesca deuda, por ejemplo, que el sur global paga al norte global, hoy pareciera más actual que nunca este camino anti-nietzscheano. Entonces, la relación con lo sublime aquí sería un poco que el capital reclama víctimas y las víctimas son totales. O sea, va más allá de quiere el trabajo vivo, convertirlo en trabajo muerto, en capital. El trabajo vivo es otra categoría que trabaja Dussel, pero aquí yo voy a hacer referencia al trabajo de Juan José Bautista, que fue un filósofo boliviano que también falleció hace unos meses, en mayo, y que fue alumno ilustre de Dussel y de Hinkelhammer. Y él planteaba ir un poco más allá de Dussel y un poco más allá de Hinkelhammer, interpretando sus tesis, ¿no? Entonces dice Juan José Bautista más o menos que uno de los grandes descubrimientos de Dussel fue mostrar que Marx hace una explícita distinción entre trabajo vivo y trabajo objetivado. De ella se deducen todas las distinciones. Una de ellas, quizá la más esencial, conclusión práctico-político-económica, de las que siguen todas las demás, es el enunciado siguiente.
el trabajo vivo no tiene valor. La capacidad o fuerza de trabajo sí tiene valor. Según Marx, el trabajo es la sustancia o causa productora del valor. Más aún, el valor no es más que trabajo vivo objetivado, es decir, trabajo hecho objeto. Mientras que, digamos, esta es la primera deducción del trabajo vivo, la capacidad o fuerza de trabajo sí tiene valor por cuanto puede reproducirse en el tiempo necesario exigido para producir valor. Entonces, lo interesante de esta tesis es que al decir que el trabajo vivo no tiene valor, ¿qué quiere decir? Que, que no es que no tenga valor, sino que no se puede objetivar con un valor equivalente al salario. Es decir, está más allá del valor. El trabajo vivo, que es la persona que produce valor, no hay salario que pueda pagar el valor del trabajo vivo porque es un poco de vida la que pone en el trabajo. Es decir, voy a leerlo, ¿no? Entonces, a partir de Marx dice que el trabajo vivo no tiene valor. Lo que está diciendo en última instancia es que el trabajo vivo no tiene precio. No tiene precio quiere decir que es inapreciable, es decir, es infinito, incalculable y por eso mismo es impagable. No existe un salario que pueda pagar el trabajo vivo. En ese sentido, el trabajo vivo, la persona del trabajador, sería sublime. Podríamos decir que es un sublime no colonial antes de ser colonizado por el trabajo, para pensarlo como si hubiera un momento antes del capital en el que existe el trabajo vivo. La persona, el trabajador, todavía no ha vendido su trabajo como por el salario. Entonces sería un sublime no colonial, porque está más allá de la categoría del valor, de la cantidad y del cálculo. En un segundo momento, al ser objetivado, se vuelve cuantificable, se vuelve finito y muchas veces adquiere la forma de lo bello como arte o como objeto de uso o como mercancía. En ese momento, obviamente, se da a la reproducción de la vida, pero la vida como ser para ser sacrificada en el altar de Baal, es decir, en la fiesta del capitalismo. El mundo, estaríamos entonces en el segundo momento, ya no el del trabajo vivo, sino el del trabajo muerto, el trabajo de la producción de valor a cambio de un salario que siempre será injusto, porque como dijimos, el salario no tiene precio. Y un tercer momento, que podríamos pensar como el sublime de colonial, eh, sería la posibilidad del trabajo vivo más allá del capitalismo, no como una ofrenda a Baal, no como sacrificio o como combustible para la batería que mueve el sistema, sino como la vida liberada de la producción, potenciada para la reproducción de la vida y no como fundamento del valor. Es decir, eso ya correspondería al horizonte de un mundo transmoderno. La tercera escena, aquí ya es un poco la tesis que traía Madina Tostlanova sobre el sublime de Maquila. El sublime de Maquila es una propuesta de Bruce Robin, quien en su ensayo Lo sublime de Maquila habla de la división del trabajo y sugiere que el esfuerzo que hacemos por percibir el lugar que ocupamos en la división internacional del trabajo nos ofrece una experiencia contemporánea de lo sublime. Él es interesante porque él cita el comienzo de una novela de David Lush, Nice Work, en el que la heroína, que es una crítica marxista feminista, que enseña literatura, mira por la ventana de un avión y ve la división del trabajo, la oscura infinitud del todo social. Entonces ella ve fábricas, comercios, oficinas, escuelas,
inicio de la jornada laboral, la gente hacinada en autobuses, en trenes, en horas pico, sentadas al volante de sus coches en los atascos del tráfico o lavando las cosas del desayuno en las cocinas, los semirremolques llenos de guijarros y todos habitando nuestros pequeños mundos, alejados a la idea de cómo encaja todo en un cuadro global. Y además dice, hay una ama de casa encendiendo su tetera eléctrica para preparar una taza de té. Sin embargo, ella no piensa en el inmenso complejo de operaciones que hacen posible esa simple acción. La construcción, el mantenimiento de la central eléctrica que produce electricidad, la extracción del carbón, el bombeo de petróleo para alimentar los generadores, el tendido de kilómetros eh, y kilómetros de cable para llevar la corriente eléctrica, la excavación, la fundición de bauxita del mineral del aluminio y cómo se arma las bobinas, los tornillos, las tuercas, los pernos, las arandelas, los remaches, todo para luego envasar la tetera, la publicidad de la tetera, la comercialización de la tetera, los puntos de venta al por mayor y al por menor de la tetera, el transporte de la tetera a los almacenes y las tiendas, el cálculo del precio, la distribución, todo eso, el ama de casa que empieza a preparar un té, no piensa en toda esa cadena que sería el sublime de Maquila en un sentido extenso, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cuál sería nuestra respuesta? Generalmente la respuesta es la desconexión, es decir, no queremos desconectarnos cuando consumimos o tenemos nuestra ropa de marca, dice Bruce, o nuestros aparatos electrónicos, nos desconectamos de que esto es producido bajo condiciones de explotación laboral en la China o en África o en algún lugar, ¿no? Entonces nos genera la pregunta, pero generalmente reaccionamos con la diferencia o con o qué hacer. Nos plantea la pregunta qué hacer. También Bruce nos dice que, eh, yo dije Bruce, sí, Bruce Robbins, nos dice que pues Jameson se ocupó un poco de esto en sus análisis sobre lo sublime y Gayatri Spivak lo criticó, ¿no? Entonces, porque le dice que la fábula ya de Jameson sobre la tecnología irrepresentable que conduce a una práctica social paranoica, generalmente satisfactoria, a una práctica estética esquizofrénica, medio satisfactoria si se entiende correctamente, y a una práctica política cognitiva no moral. Realmente Spivak dice que no es una ruptura completa de la analítica del sublime kantiano. Entonces dice, para decirlo de una manera más cruda, frente al capital global, Jameson no logra imaginar ninguna política satisfactoria y en cambio ofrece las satisfacciones compensatorias, tales como una práctica cognitiva y sobre todo una estética, es decir, una estética geopolítica, diría Jameson. Hasta ahí, digamos, el planteamiento de lo sublime de Maquila. Ahora vamos a pasar a por qué es en el cine de Marta Rodríguez. Entonces vamos a mirar un pequeño corto del video Chircales de Marta Rodríguez y para mirar si allí habría lo sublime. Colombia. La familia de Alfredo, María y sus 12 hijos viven esta realidad que se encubre, que se niega. Como ellos, una población aproximada de 50.000 personas sobrevive de la elaboración primitiva de ladrillo en los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá. ¡Eva! ¡Eva! ¡Vamos! ¡Eva! ¡Uy! ¡Ay! ¡Poquito! ¡Ah!
No posee ni los medios de producción, ni el producto final de su trabajo. Es un obrero que recibe un pago semanal a destajo. En estas circunstancias, el obrero en la finca del señor terrateniente y por intermedio del arrendatario es un individuo sometido a una total dominación. Dominación que se ejerce por medio de vínculos como el compadrazgo y las expectativas que este vínculo supone. ¿Cómo que está bueno entrevistar? Chavo. Tú no amas a Arturo Morales. ¿Te has hecho novio de él? No sé por qué, pero no estás enamorado. ¿Cómo puede no tener esto, Mayra? ¿Me creo capaz de tamaño doble? Me enamoré de Arturo a primera vista. Sé que es pobre, que en algún tiempo no ha sido todo lo honorable que debe ser un hombre. Pero esto no pesa en mi decisión y voy a casarme con él. Al lado de Arturo, pestañas secas me sabrá a gloria. No se trata de un capricho tonto, Mayra. Es una decisión tuya. Si piensas que Arturo sentirá lo mismo que tú, bueno, por lo menos lo aparenta y me hace feliz. Y si yo te dijera algo, Julia, ¿qué? ¿Qué va a decirme Mayra? ¿Qué? Radio y televisión latinoamericana. En condiciones climatéricas normales, la familia de Alfredo y María cumple una jornada de trabajo que se inicia a las 5 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces continuamos aquí con ¿qué sería lo antisublime en Chircales? Como sabemos, este es un documental que es considerado una obra maestra del cine documental latinoamericano, porque presenta las condiciones de explotación capitalista en la que vive la familia Castañeda en el barrio Tunjuelito de Bogotá entre los años 1965 y 1971. El sueño de la velocidad es ante todo el deseo del arrendatario que pretende que esa producción manual se convierta en una especie de sublime matemático kantiano, cuantitativo y serializado, que multiplique sus ganancias sin parar, como le exige la fiesta universal de la religión del capitalismo. Frente a esa pretensión, la película mostraría un anti-sublime de colonial porque lo que hace es oponer el ansia de velocidad del arrendatario, opone el ritmo pausado y constante de la vida de los Castañeda, que no se puede acelerar más allá de la capacidad de las mujeres y los niños y de la mula que colaboran para esta realización manual. Las amenazas del arrendatario complementadas con las del dueño de la finca que pretenden mantener el miedo. El miedo es un sentimiento de lo sublime, el temor ante lo grandioso, ¿no? El sentimiento de debilidad y el escalofrío frente al autoritarismo. Frente a eso se antepone la dignidad humana de esta familia que en un determinado momento está dispuesta a no ceder al miedo, a la humillación y a las amenazas y tampoco a seguir pagando por la producción eh, afectada en el invierno, es decir, en el invierno tienen que pagar también, eh, y no se adecúan como trabajo vivo a ese proceso de alienación. Es decir, lo que nos muestra Marta Rodríguez es la posibilidad de pasar del miedo y de la resignación a la acción. Y esa es una tesis que está no solamente en esta película, sino en las otras, ¿no? ¿Cómo sería entonces el antisublime sería esa posibilidad, ¿no? Porque
la presencia de las potencias del capital nos ponen en una especie de también de miedo moral. Y entonces preferimos olvidar, poner entre paréntesis, pero la acción, ¿qué sería la acción frente al sublime colonial? Sería una pregunta interesante para plantear. Y vamos a pasar ahora a otro aparte, que es cómo sería el antisublime en la otra película que se llama Nuestra voz de tierra, memoria y futuro. La tierra para nosotros es la madre de nosotros, porque nosotros decir amamos la tierra y la trabajamos. Los terratenientes, ¿para qué necesitan la tierra? Para tenerla, viéndola y haciéndonos trabajar a nosotros mismos después de habernosla robado. Yo creo que ellos para vivir y para decir que la tierra es de ellos. La tierra no es de ellos, sino de nosotros, los pobres que la trabajamos. Decir esto decía mi esposo Justiniano. La tierra es de nosotros que la trabajamos, no de los haraganes ladrones que se la robaron, asesinando a nuestros antepasados y haciéndoles creer que las tierras eran de ellos, que nosotros no teníamos nada, y matándonos. Claro, y ellos mismos dicen que hay diablo, pues el diablo son los terratenientes, todos ajuntados, los que nos matan, los que dicen que uno si se muere en pecado se va al infierno. ¿Y qué infierno? El infierno decir lo hacen son los terratenientes, asesinos. Lo he jurado, pues, que lo que mi esposo Justiniano nos había enseñado a mí y a mis hijos, seguiríamos la lucha, así sea que nos cueste la vida también, porque nosotros no nos vamos a quedar ahí dormidos, porque lo mataron a él, a Justiniano, nos íbamos a quedar durmiendo. Pues nosotros sabremos cómo seguimos la lucha, porque él dijo, cuando me maten a yo, Justiniano, usted y mis hijos no se vayan a quedar asustados, porque nosotros no nos morimos de miedo, porque para morir ahí hemos nacido, pero luchando. Y así es que seguiré yo con mis hijos la lucha contra la terrateniente y contra del gobierno también, porque gobierno y terrateniente son una sola persona. Así, decir así, vamos, donde fuera, en las plazas públicas, el Justiniano allá hablaba. Nuestra posición como organización indígena del Cauca es la de hacerle un llamado a los compañeros de las diferentes organizaciones gremiales y políticas a buscar una forma de entendimiento, a buscar una forma de unidad, para que de esta manera, compañeros, vamos haciéndole frente cada día más fuerte al enemigo. Nosotros vemos, compañeros, que la izquierda colombiana está dividida en 1000 pedazos. Y nuestra tarea, compañeros, no es la de continuarla dividiendo. Nuestra tarea, compañeros, es la de buscarle soluciones para que más tarde, compañeros, vamos teniendo posiciones unitarias. Y nuestra posición no es la de quedarnos simplemente recuperando las tierras. Nuestra posición, compañeros, no es la de quedarnos únicamente desarrollándonos dentro de las empresas comunitarias. Nosotros consideramos, compañeros, que es ahí precisamente una parte donde nosotros debemos ir empezando a través de los trabajos comunitarios, a través de las mingas, donde nosotros vamos teniendo una base de la construcción del socialismo.
Yo por eso le digo a mis hijos, no nos acobardemos. Así que lo que nos dijo mi esposo Justiniano, algún día se cumplirá. Justiniano nunca les enseñó timidez. Desde que está recién nacido, dijo, a mis hijos no les voy a enseñar timidez, sino lo que ha de ser. Y yo creo que ni uno ni muriéndose no pierde la memoria. Entonces, este pequeño corto de la película, en nuestra voz de tierra, es, por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, sí, se te escucha. Ok. Em, Sabemos que esta es una película que se considera como una de las primeras películas indígenas del cine documental colombiano, porque está hecha desde una mirada de- del pensamiento indígena, es decir, el guión se construye en una cocina conversando con los indígenas a través de una narración de un indígena que se llama El mito de la huecada, en donde muestra cómo el terrateniente y el robo de unas vacas y cómo iban a buscar las vacas y a partir de ahí logran articular una narración escénica frente a la construcción del terrateniente como figura del capitalismo y del diablo, y como figura también del capitalismo, y el robo de la tierra y el robo de las vacas, ¿no? Desde ahí se construye la tesis fundamental de casi que de todo el cine de Marta Rodríguez acompañando a las comunidades indígenas, que es la construcción política de la memoria. Es decir, cómo ellos son capaces de hacer una construcción política para reinventar la historia, y entonces el mito y la historia tienen el mismo lugar y el mismo valor, y es a través del mito y desde estas narraciones míticas de cotidianas de la cocina, ellos pueden interpelar la historia de la colonia y de la colonialidad de América en este video. Pero sobre todo quería señalar la dimensión antisublime de Gertrudis Lame, que es la viuda del líder eh, Lame, ¿no? De Justiniano Lame, un líder sindical asesinado por pertenecer a la guerrilla, ¿no? Y desafía ella el sublime colonial, porque es el colonial del poder, que siembra la muerte y pretende instalar el terror como barrera para cualquier movilización política de las comunidades indígenas. Entonces, la desublimación de colonial, en lugar de anteponer una superioridad moral ante la amenaza de la muerte, echa por tierra el sentimiento del miedo a la muerte por la motivación que generan las luchas históricas de los indígenas y de los sobrevivientes, que son sobre todo mujeres, porque sabemos que para desarticular la organización indígena, lo que se ha hecho históricamente es asesinar a los líderes indígenas. Y el cine de Marta Rodríguez lo que muestra es eso, ¿no? El asesinato sistemático hasta hoy de los líderes indígenas. Pero las luchas las continúan las, las mujeres indígenas y sus hijos. Y entonces esto se da, podríamos considerar que es un antisublime de colonial encarnado en el discurso de Gertrudis de Lamy. Ella dice, yo lo voy a repetir un poquito, dice, lo he jurado que lo que mi esposo nos había enseñado a mí y a mis hijos, es decir, que seguiríamos la lucha, así sea que nos cueste la vida también, porque nosotros no nos vamos a quedar ahí dormidos, porque lo mataron a él, a Justiniano. No nos íbamos a quedar durmiendo, porque nosotros sabremos cómo seguimos la lucha. Porque él dijo, cuando me maten a yo, Justiniano, ustedes, mis hijos, no se vayan a quedar asustados, porque nosotros no nos dormimos, no nos morimos de miedo, porque para morir habíamos nacido, pero luchando. Y así es que seguiremos con mis hijos la lucha contra la terrateniente, contra el gobierno también,
porque el gobierno y terrateniente son una misma persona. Así, dice, hablaban en las plazas públicas y así hablaba Justiniano. Entonces, a manera de última frase para poder conversar un ratito, yo diría que pues el cine de Marta Rodríguez, eh, hace poquito hicieron un mes, una retrospectiva en la Cinemateca, como un homenaje por sus 89 años, está cumpliendo Marta Rodríguez en estos días. Hubo un homenaje con las películas, con esta y otras películas restauradas en Alemania, ¿no? Y se ven espectaculares las imágenes porque son, creo que la palabra que usé, espectacular, no es la más adecuada. Lo que se ve es la estética, digamos, el ojo fotográfico de las películas mostrando la la mirada indígena capaz de interpelar y de mirarnos a los ojos, a nosotros e interpelándonos con nuestra posición frente a las luchas históricas que las comunidades indígenas como colonizadas históricamente han venido desarrollando en Colombia desde históricamente y más desde los años 70 cuando se organiza el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, y las organizaciones contemporáneas, ¿no? Entonces, Marta Rodríguez, el cine no es solamente como un cine que ya pasó, que formaría parte de la historia, sino lo interesante, a mi modo de ver, es que sigue dándonos que pensar, creo que con nuevas categorías, para repensar esas luchas y cómo sería interesante, posiblemente quizá el antisublime de colonial o la desublimación de colonial podría ser una categoría para pensar en cómo es posible construir sujetos políticos para hacer el proceso de tránsito y para participar en el proceso de transición a una opción transmoderna, más allá de la modernidad capitalista neoliberal. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido claro en algunos de los aspectos. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por tu presentación. Resulta bastante estimulante la formulación del antisublime. No sé si alguien aquí en la llamada tiene algún comentario o pregunta. Igual, algo que se pusieron en el Facebook, creo que puede ser que, pues, si bien está dirigido a Marcel, creo que puede ser útil ahorita. Es provechoso para leer el comentario. Dice, dice Libuf Morales, doctora Marcela, ¿puede profundizar en las tensiones sobre los estatutos del artista y las tensiones de vivir del arte en el panorama actual latinoamericano? Em, Creo que puede ser interesante ver con lo que tú nos presentaste y con esta pregunta en términos digamos, de los haceres artísticos o el quehacer artístico, pues que también pues es una forma de trabajo, digamos, tú mencionabas también pues de trabajo vivo en alguna medida y que creo que en las películas que nos presentaste de Marta Rodríguez y Jorge Silva, resulta interesante tanto, digamos, lo que se ve en la película como los procesos de realización, ¿no? Esto porque en ambas, digamos, en una centrada en este trabajo en los chircales y en los latifundios, y la otra que digamos que es digamos, un panorama más amplio, pero que también tiene una parte en que se habla mucho del trabajo en la tierra. Ahí está, digamos, mostrar esto ya de por sí es plantear, como tú lo dirías, como un antisublime, por lo menos frente a la fetichización del capital, que lo que tiende a hacer, entre otras cosas, es justamente esconder, ¿no? Como diría Marx, como que tapa las condiciones de producción pues, bueno, de las mercancías y de otras cosas, y que aquí pues eso, digamos, se queda en evidencia, y que como tú dices, también desde una perspectiva pues de las personas que están directamente implicadas en ello,
Pero al mismo tiempo es interesante la forma de trabajo de que ellos tienen, eh, que pues responde mucho digamos, una coherencia con las situaciones que abordan. Por ejemplo, hay entrevistas en que Marta habla de cómo ellos se toman todo un tiempo primero de investigación y acercamiento a las comunidades con las que han trabajado, o sea, pero de años, y luego es junto a estas personas que realizan las obras, ¿no? Entonces, y pues eso, digamos que en el cine, que es un arte, digamos, que tan cercano a la industria, pues es bastante interesante en ese sentido. Entonces, pensaba que pues puede ser ahí muy interesante también ver cómo, cómo desde la misma realización también se plantea eso, que claro, digamos que en la película de pronto no es necesariamente evidente, ¿no? No sé si Eh, Marcel iba a responder un poco a la pregunta que le plantearon, si está o comento. Em, no puedo comentar mucho del Estatuto del Artista en América Latina porque ni soy artista y hace mucho que no estoy en América Latina, pero sí me parece muy interesante y ligándolo con la excelente comunicación del profesor Pedro Pablo, de verdad me impresiona el nivel de capacidad de conexión de cosas de aportaciones tan diferentes desde nuestro querido Dussel hasta el cine documental. Es muy interesante el planteamiento y creo que lo que podemos decir es que efectivamente, a ver, yo un poco lo que me refería desde hace rato es asumir que me parece que todas y todos los que estamos en esta conversa, pues vivimos a lo mucho en la frontera, pero vivimos dentro de la matriz colonial del poder, ¿no? Y que dentro de esta matriz colonial del poder, pues tratamos de tomar una conciencia y de desandar y de desenganchar de esto que es un patrono hegemónico en el que hemos nacido y que tenemos casi en el ADN. Entonces, tomar esta conciencia muy interesante sobre justo la división social del trabajo, sobre estos espacios en los que nacemos y en los que nos desarrollamos y que están permanentemente reproduciendo, como lo decía Adrián Fabrizio, también produciendo en nuestra cotidianidad las mismas jerarquías y las violencias simbólicas. Eh, Me parece que para los artistas hay este desafío de primero, pues asumir una enunciación, asumir un lugar, una situación dentro de esta matriz colonial del poder, sabiendo que si aquí hay artistas que eh, viven de su trabajo como artistas, pues que eso naturalmente está dentro de un patrón colonial del poder, simplemente porque el ser artista como estatus y como profesión no existe antes de la modernidad, ¿no? Esto es un estatuto muy moderno de que a pesar de que lo intentemos desarmar, hay un sujeto creador, hay una firma, hay una propiedad intelectual, y después hay una transacción permanente para visibilizar el trabajo que se hace. eh, y eso existe en Francia, de que eso sí puedo hablar. Hay un estatuto particular que me parece único en el mundo, que se llama el estatus de la intermitencia, que ayer también se hablaba en la sesión de la mañana. En Francia está legislado que para los artistas que tienen el estatuto de artista, eh, yo conozco mejor el estatuto de los artistas del performance, del espectáculo vivo, que se llama acá teatro, canto, danza, performance, etcétera. Y es que una vez que cubren 605 horas de trabajo declarado, porque esto es importante, hay toda una cultura acá de declarar el salario del artista, nada de que ni trabajar en negro, ni no contar tus horas, ni estar en tu taller y por amor al arte. No, acá hay una conciencia del trabajo, porque son al final de cuentas luchas de la burguesía
de la burguesía y del proletariado que a lo largo del siglo XIX y del siglo XX se ganaron derechos laborales que están insertos en el sistema capitalista social y que una vez que se declaran 605 horas, el Estado aporta el resto. Es decir, que asumen que tu trabajo es intermitente, que si eres bailarín, por ejemplo, pues estarás en proyectos intermitentemente y entonces el Estado, a través de una mutual, de una caja de seguridad social, paga el resto del año para que tengas un ingreso decente durante todo el año de manera lisa. Eso existe para el espectáculo vivo, eso existe también en la casa de los artistas visuales, todo lo que es artistas plásticos, y también existe para escritores. Yo un poco a lo que me refería en mi ponencia es que estos artistas que tienen este estatuto de artista, pues el desafío es volverse estos agentes de interculturalidad y de construcción de pluriversos y de transmodernidades, ¿no? Entonces, no creer que van a hacer el arte, o sea, van a hacer la práctica del colonial fuera de la modernidad, porque no es cierto, porque entonces no, o sea, como que hay que no caer en contradicciones y asumir nuestras posturas, y al mismo tiempo, me parece que hoy yo no defiendo y no sé quién pueda defender que no existan los artistas que viven de su trabajo, entonces tampoco vamos a regresar a un momento en donde no había separación entre los haceres y lo sagrado y la comunidad y la naturaleza existe hoy y es el mundo en el que estamos. No me parece que no va a cambiar en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos con este estatus? Y en ese sentido, tanto la presentación de ayer de Olver como la presentación del profesor Pedro Pablo Gómez me parece que son muy interesantes porque vivimos en una cohabitación de diferentes niveles de tipos de trabajo, de valoración del trabajo, y más bien es con eso que existe cómo tratamos de desengancharnos. Gracias, Marcelo. Bueno, no sé si... Voy a comentar lo que tú decías del trabajo, de la producción, ¿no? Dale, sí. Me parece interesante lo que tú dices, pues Marta Rodríguez hace es más o menos 5 años cada película, ¿no? Eh, y Chircales se estrenó sin sonido, ¿no? Que todavía, y ganó sus premios solo por las imágenes, ¿no? Porque las imágenes son contundentes por sí mismas, ¿no? Y no sé si tenía la voz en off, bueno, todavía no la tenía, ni los subtítulos, creo que los subtítulos quizá, pero, pero digamos, eso que tú dices, la producción, creo, ella pues aprendió a hacer cine documental con Jean Roch, que era el gran maestro del documental del cine antropológico, ¿no? En Francia. Y ella cuenta que él les dijo, bueno, ustedes latinoamericanos, aquí tienen que aprender a hacer de todo. Eh, Tienen que aprender a hacer edición, a hacer cámara, a hacer sonido, a hacer todo el proceso de producción del cine, porque en América no hay nada. Eh, Era la visión que él tenía y tenía razón. Cuando ella llegó acá no había nada. Entonces le tocaba las producciones era con cámaras prestadas de la Alianza Francesa y pedir los permisos para con las comunidades, acompañar las comunidades, ir como maestra. Entonces y además que políticamente ella tuvo un atentado saliendo del cine, ¿no? Les dice el cine mogador, le hicieron un atentado a ella cuando salía del cine, porque eran tiempos que complicados, ¿no? De que los tildaban de ser comunistas y todo este proceso, ¿no? Entonces la producción que hay detrás también, como tú dices, podría ser considerada como una producción decolonial en la medida que ellos empiezan a escuchar a la gente, ¿no? Es decir, no hacen un cine sobre indígenas, un cine sobre los campesinos, sino con ellos. Digamos, el primero es con esta familia, pero era para mostrar la conciencia y la poca formación política, pues que también ellos tenían, ¿no? Y él dice la formación política
de la familia de, de Chircales es la distinción entre liberales y conservadores, y que el rojo es la sangre de los liberales y los conservadores es el azul del manto de la Virgen María. Es decir, no sale más de allá de la formación política, ¿no? Pero ella dice, después me encontré con el movimiento indígena, pues que tiene otra organización distinta. Y entonces colaborar con ellos ya plantea otra, como tú dices, otra forma de la producción, ¿no? Y cómo negociaron los guiones con ellos. Ellos tenían personas que proponían el guión, ¿no? O sea, no era simplemente vamos a hacer como los actores para representar como eran las luchas de recuperación de tierras en los años 30, sino que ahora así es como debemos hacer el relato de la película, ¿no? Entonces, lo que hay también detrás de la producción estaría en ese archivo de Marta Rodríguez, por eso es inagotable el archivo, porque ella tiene archivos para ir colocando en las nuevas películas. Hay escenas que van de una película a otra, ¿no? Como que son, por ejemplo, esta de Gertrude Islámica que pasé, está en varias películas, ¿no? En, en La voz de los sobrevivientes. Entonces así encontramos que como la producción y las imágenes, como que esas voces van trasladándose de una película a otra y van adquiriendo su lugar, y porque finalmente lo que dice Marta Rodríguez es que la magia del cine consiste en que a través del cine los muertos siguen vivos. Es decir, la voz de los muertos sigue viva en el cine, y entonces por eso podríamos conectarlo con los ancestros y con lo ancestral. Es la voz de los ancestros allí también en el cine se vuelve a revivir, ¿no? Entonces en el cine los muertos siguen hablando y siguen como conversando con nosotros para quizá acompañar las luchas del presente. Sí, sí, solo quisiera agregar una cosa sobre eso que es interesante en el caso de la película Planas, Testimonio de un etnocidio de ellos que hicieron en Los Llanos, que esa es una excepción de esa forma de trabajo, digamos, tan extensa, porque pues era una situación en que estaban pues, matando a los indígenas y ellos pues querían hacer una película abordando esta situación, pero pues por la situación misma, digamos, pues era incluso de riesgo mortal y, y entonces la película tuvieron, pues la hicieron muy, muy rápidamente, sí, como que eso fue un caso excepcional, pero me parece es interesante es porque de algún modo sí, sí se ajusta mucho como a o sea, como que si buscan es una coherencia con pues dentro de las posibilidades, ¿no? Como tú mencionas, pues, que en muchos casos eran, pues, bueno, todavía, pero pues en ese momento eran mucho más precarias, ¿no? Y entonces, pues creo que sí es interesante en ese sentido. Y quería comentar una cosita con lo de Marcel, como para cerrar, que pensaba y que es algo que de hecho se ha hablado en el doctorado, por lo menos desde que estoy acá, y es digamos, hablar más de prácticas artísticas y no necesariamente de obras, porque digamos que el formato de la obra como que más fácilmente tiende pues a la circulación mercantil, ¿no? Y digamos, todo lo que pues eso tiene de problemático, pues sin decir que eso sea necesariamente, pues, digamos, malo del todo, pero creo que sí es interesante y pues en el caso, digamos, de este cine cómo los procesos, digamos, más allá del resultante, pues los procesos mismos tienen valor, ¿no? Ujú. Creo que Marcelo quiere- Que ahí es muy interesante, ¿no? Efectivamente, creo que se está en general pasando a una nueva etapa en donde se está poniendo mucha atención a los procesos, las mediaciones, los procesos de contacto y de intercambio con públicos.
y que sí, o sea, al final yo creo que igual hay que mantener todas estas preguntas bien claras en la cabeza. La verdad es que para mí es más sencillo porque yo no soy artista, entonces puedo verlos de lejos y decirles como, pero claro, ustedes que están en la práctica, creo que no es fácil y que hay que estarse cuestionando como en todas nuestras prácticas cotidianas esto de cómo nos estamos desenganchando y cuándo reproducimos o no el patrón colonial del poder, porque también acá hay muchos debates, bueno, y yo he visto, he sido crítica con muchos procesos en los que, como eso está también funcionando, y que además es más fácil también de llevar a cabo porque no es obra, no necesita, financieramente también y logísticamente necesita menos inversiones. Pues esto del proponer talleres o proponer obras participativas, que al final llega el artista, está una semana, hace 3, 4 eventos y luego se va, ¿no? Y entonces también, ¿dónde están los procesos realmente de esas poblaciones con las que se trabaja? eh, que hacen, de pronto llega un artista, les provoca, los cuestiona y luego los deja solos, ¿no? Entonces, también hay muchas cuestiones ahí con todo esto de los procesos artísticos participativos y las mediaciones culturales, que también hay que ser muy responsables y también en términos de procesos de decolonialidad, cuestionarse mucho sobre la responsabilidad de unos y de otros en intervenir con poblaciones que al final de cuentas, pues las responsabilidades de los dos lados, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marcel, Pedro, Adrián, los demás y los que están conectados por el YouTube. Creo que pues ya con esto podemos dar fin a este segundo día del octavo Seminario Internacional de Estudios Artísticos.